Mis hermanos, damos gracias a Dios que nos concede una nueva oportunidad para compartir de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre eterno, por cada oportunidad que nos concedes de compartir tu palabra. Gracias porque hoy es día, Señor, un día de comunión, Padre eterno, un día de reunión, Padre de la gloria, de los hermanos a través de estos medios electrónicos para compartir tu palabra, Señor. Nos ponemos alrededor de tu palabra, esperando cause el efecto, Señor, por el cual la enviaste, que por favor nos limpie, nos descontamine. Anhelamos estar delante de tu presencia con vestidos blancos, Señor. Límpianos, por favor. Danos sabiduría, Señor, danos revelación a través de la lectura de tu palabra. Anhelamos conocer más de ti, anhelamos servirte. Mi Señor y Dios, toma control de cada oyente, de este servidor, Señor, de estos labios, de mi corazón, mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Quiero rendirlo a ti, mi Señor. Danos, por favor, más de ti. Anhelamos tu presencia en nuestras vidas. Concede que el Espíritu Santo venga a la escena. Padre mío, por favor, que haga esa obra maravillosa la cual le has enviado a hacer. En el nombre de Jesucristo, mientras leemos tu palabra, pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos que por favor nos limpies, Padre de la gloria, y nos concedas caminar en tu camino, ese camino de santidad. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 21. Antes del verso 21 está un título, dice: Jesús anuncia la traición de Judas. ¿Sí? Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 21, dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Una vez más, vamos a leer la escritura. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. La palabra del Señor sigue siendo viva y eficaz, ¿sí? Y más cortante que toda espada de dos filos. Lo que habla mi Señor Jesús, lo habla después de que han cenado, ¿sí? Los discípulos han cenado. Después de la cena, mi Señor se ha ceñido con una toalla, ha tomado un lebrillo y ha lavado los pies de sus discípulos. Después de que hace esto y les enseña que deben hacerlo, dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Termina diciendo en el verso 20, ahí mismo Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 20, dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Inmediatamente después está el verso 21, dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. ¿Sí? Hasta el verso 20, cuando está el Señor en ese momento tan maravilloso, el momento de la comunión, de la institución de la Santa Cena, después de haber estado con sus discípulos, entonces se conmueve mi Señor. Dice: se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ahora, para mi Señor Jesús, ¿sí?, que es Dios hecho carne, Él sabía lo que iba a pasar, ¿ves? Para Él no era sorpresa que uno de sus discípulos le iba a entregar. No era sorpresa. Ahora, si hubiera sido solamente Dios, ¿sí?, en su plenitud, no en carne, sino en espíritu, entonces las cosas hubiesen sido diferentes. Dice la palabra del Señor en la carta a los Filipenses, capítulo 2,
Versículo 6 dice, 6 y 7 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿sí? Entonces, cuando mi Señor, cuando Dios toma forma de siervo, cuando es Dios hecho carne, entonces toma la forma, sí, se hace igual a nosotros. Entonces, ahí podemos entender lo que ocurre en el verso 21. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Por qué se conmovió? Porque le dolía en su corazón, ¿ves? Le dolía aquí adentro, en su espíritu. Le dolía el hecho de que una persona muy allegada a él iba a entregarle, le iba a traicionar. A pesar de su omnisciencia, a pesar de que lo sabía, ¿sí? En la humanidad, eso lastima, eso duele, eso hiere, parte el alma, ¿ves? El hecho de saber de que alguien con el que has compartido, alguien al que le has dedicado tiempo, ¿sí? Le has dedicado amor y va a entregarte, te va a traicionar. Ahora, el problema no era en sí la traición, ¿sí? El problema es la actitud con la que se asumen las dificultades. Y quiero llamar tu atención a eso en esta hora, ¿sí? Mi Señor Jesús sabe lo que va a ocurrir. Mi Señor Jesús sabe que va a ser entregado y entregado para muerte, ¿sí? Va a ser entregado, va a ser vendido por uno de sus discípulos. Por uno de sus allegados. Y usted me dice, hermano, ¿qué tan allegado era él? La palabra me enseña o me dice que el Señor Jesús declara, el que moja el bocado, ¿sí? Conmigo, ahí mismo, donde yo estoy mojando el pan, ese me entregará. O sea, era mucha la cercanía que había. Era muy cercano, ¿sí? Demasiado cercano al Señor. Y entre más cercana la persona, cuando hace una cosa de esas, el dolor es mayor. Ahora, mi Señor sabía, ¿sí? Mi Señor era consciente de lo que pasaba. Pero habiendo tomado la forma de hombre, la forma de un ser humano, no podía dejar de sentir, ¿sí? Quiero llamar tu atención a la actitud que él asume ante el conflicto, ¿sí? Ante el problema, ante la situación que se viene. Me gusta como lo narra el Evangelio según San Lucas. Acompáñame por favor en el capítulo 22, verso 39 en adelante, el 44 vamos a leer. San Lucas capítulo 22, verso 39 al 44. Antes del verso 39 hay un título, dice Jesús ora en Getsemaní, ¿sí? Ante el conflicto, ante el problema, ante la situación, ante ese hecho, ¿sí? Que lastima su corazón, ¿cuál es la actitud de mi Señor Jesús? ¿Sí? Jesús ora en Getsemaní. Su actitud es de oración, ¿ves? Dice el verso 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Ahora, este verso 39 me enseña de que mi Señor Jesús, ¿sí? No esperaba el momento de aflicción, el momento de dolor, el momento de angustia para entrar en oración. O sea, dice, y saliendo se fue como solía, ¿sí? O sea, es costumbre, era costumbre de mi Señor ir al monte de los olivos a orar, a tener comunión con el Padre. Esa era la actitud de él. Entonces, cuando la costumbre de él, ¿sí? Es la parte de su vida era dedicada a ello. Entonces, cuando es la comunión que hay entre el ser humano, ¿sí? y Dios, entonces hay una forma de reaccionar ante las situaciones adversas. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa,
Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Oh, gloria a Dios. Ahora, no era solamente la traición de Judas, ¿ves? No era solamente que iba a ser vendido, no era solamente que iba a ser humillado, que iba a ser desprestigiado, no solamente que iba a ser azotado, que iba a ser injuriado, blasfemado, no solamente eso, sino que iba a haber también un momento de crucifixión. Con todo, y sabiendo lo que venía, le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Dice el verso 43 y 44, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Oh, alabanzas al Señor. Ahora, como seres humanos, vamos a tener momentos críticos, ¿sí? Vamos a tener momentos de angustia. La cuestión es, si estoy solo, ¿sí? Si no he tomado la decisión aún de entregar mi vida a Jesucristo, me toca trabajar solo. Y estando solo en agonía y angustia, lo más seguro es que el problema me consuma y termine acabándome. Pero cuando he decidido, ¿sí?, entregar mi vida, mis problemas, mis angustias, mis cargas, aquel que prometió llevarlas, oh, alabanzas a mi Señor Jesucristo, entonces es diferente, ¿sí? No te estoy diciendo el problema se va a acabar, no te estoy diciendo ya la situación difícil se arregla, no, te estoy diciendo es diferente. ¿Por qué? Porque cuando estás en agonía, cuando estás en angustia, así como con mi Señor Jesús dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, posiblemente tú no lo vas a ver físicamente, ¿sí? Posiblemente no vas a poder divisar, ¿sí?, visualizar su presencia, pero huestes celestiales están a tu alrededor. Esas son ángeles del cielo que están allí para fortalecerte, para combatir, ¿sí?, las fuerzas del mal. Dice la palabra del Señor, y estando en agonía, ¿sí? O sea, él solía, cuando estaba en el ministerio, cuando estaba trabajando, cuando estaba haciendo la obra, cuando la gente le aplaudía, ¿sí?, cuando la gente lo ovacionaba, cuando la gente decía, oh, tremendo, le repartió unos cuantos panes y unos peces en tanta gente. Cuando la gente se admiraba de ver cómo Jesús sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, él oraba, ¿sí ves? Cuando era la obra hecha, ¿sí?, y la gente se gozaba en la obra, mi Señor Jesús oraba. Pero cuando está en agonía, ¿sí?, dice, oraba más intensamente. Cuando estás pasando por momentos cómodos, ¿sí?, por momentos agradables, debes orar. Cuando estoy pasando por momentos de alegría, de felicidad, ¿sí?, por momentos muy cómodos, debo estar en oración. Y cuando vengan los momentos de agonía, de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de traición, entonces debo orar más intensamente. Dice la palabra del Señor que era tal, ¿sí?, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, cuando mi Señor Jesús se siente de esa manera y sube al monte Getsemaní a orar, él solamente, ¿sí?, lo que está haciendo es diciéndole al Padre, realmente lo que viene es duro, ¿sí? El solo hecho de saber que Judas me va a traicionar o me ha traicionado, ¿sí?, es duro. Y lo que viene va a ser más duro todavía. Oh. Dice la palabra del Señor de que están allí en oración. Cuando mi Señor se levanta de la oración y va donde están los discípulos y los halla durmiendo. En el verso 46 dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación.
Cuando está aún diciendo esto, dice el verso 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Oh. A pesar de la agonía de mi Señor, a pesar de su oración, ¿sí?, la prueba siguió. La prueba siguió porque mi Señor Jesús había decidido caminar conforme a la voluntad del Padre. Y hay ocasiones en las cuales las pruebas, aunque se ven oscuras y aunque se ven sombrías, las pruebas, aunque parece que van a terminar con la persona, oh, alabanzas al Señor, arrestan a mi Señor Jesús, ¿sí? Después del arresto de mi Señor Jesús, es juzgado, es enjuiciado, lo condenan, ¿sí? Lo condenan, lo sentencian a ser crucificado, pero no sin antes azotarle, no sin antes dañar su cuerpo, ¿sí?, lastimar su cuerpo, de tal manera que se desangraba mi Señor. Y dice la palabra del Señor que culmina, ¿sí?, culmina esta sentencia en la cruz del Calvario. Cuando está mi Señor Jesús ahí en la cruz, cuando ya le han azotado, cuando ya le han injuriado, cuando ha recibido, ¿sí?, todo el maltrato que tú te puedas imaginar, todo el desprecio que tú te puedas imaginar, y está ya en la cruz del Calvario. Dice ahí mismo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 34, dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, gloria a Dios. Quiero que por favor me sigas, ¿sí? No era la prueba, o sea, la prueba ya la conoces, ¿sí? Ya sabes lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Quiero llamar tu atención a la actitud que asume mi Señor Jesús ante esa prueba, ante esa situación. Se siente en agonía, ora. Y ora más intensamente. Cuando ya parece que todo culmina, ¿sí?, cuando ya está mi Señor en la cruz, cuando ya está ya colgado en el madero, entonces, cuando ya va a ser el momento de entregar el Espíritu, cuando se encuentra ahí, cuando ya no hay más nada, no hay un mayor mal que pueda recibir de parte de los hombres, cuando lo han levantado, dice la Escritura, como Moisés levantó la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Oh, cuando ya está aquí por arriba, por arriba de los hombres, cuando ya no hay más mal que puedan hacerle, entonces solamente mira con ojos de misericordia, solamente mira con ese amor que solamente Dios lo puede tener, ese amor real, ese amor genuino. Y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, alabanzas al Señor. Y llega el momento en el cual mi Señor entrega el Espíritu, ¿sí? Mi Señor dice: consumado es. Hay un terremoto terrible, ¿sí? Se rasga el velo del templo en dos. El cielo dice: oh, el Hijo de Dios ha muerto, ¿sí? La naturaleza misma, ¿sí?, la tierra, en un momento de angustia se sacude, las rocas se abren, se parten, los sepulcros se abren, y pareciera que allí termina todo. Pero ocurre algo maravilloso, ¿sí? Ocurre algo grandioso, algo espectacular. Y me gusta como lo narra el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Acompáñame en la lectura, por favor.
Evangelio según San Mateo, capítulo 28, el verso 1 en adelante dice, vamos a leer hasta el 6. Pasado el día de reposo, sí, ya había sido enterrado mi Señor Jesús. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. El verso 2 dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Aleluya. Oh, alabanzas al Señor. Y le dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La prueba no terminó en la cruz del Calvario. Ahora, préstame por favor atención. El sacrificio en la cruz del Calvario nos da la oportunidad de ser perdonados, ¿sí? De ser redimidos de nuestros pecados, claro que sí. Pero la cuestión no llegó hasta allí solamente, sino que al tercer día, dice la palabra del Señor, mi Señor Jesús se levantó de entre los muertos. Oh, aleluya, gloria a Dios, venció la muerte, sí Señor. La prueba, aunque te llevara a la muerte, oh, aleluya, de la muerte, del sepulcro, de allí te levantará mi Señor Jesús, gloria a Dios. La prueba, ¿sí? Dependiendo la actitud con la que la asumas, entonces asimismo producirá un fruto, producirá un resultado. Dice la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 2 en adelante, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aleluya. Y nosotros podemos decir, pero hermano, no, es que una cosa es lo que le pasó a Jesús, que era Dios hecho carne. Muy diferente es lo que le ocurre al Hijo de Dios que lo que me ocurre a mí. Pero la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿sí? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, la actitud, ¿sí?, de cómo asumo las dificultades, de eso depende el resultado, ¿sí?, el fruto que voy a ver a la postre. Ahora, si mi actitud es solamente, ¿sí?, de agonía, de suplicio, si solamente me voy a sentir adolorido, si solamente voy a decir, oh, acabaron con mi vida, allí se va a quedar, ¿ves? Pero si la actitud es sujeta, sometida a la voluntad de Dios, posiblemente llegará una traición, posiblemente llegará una prueba, posiblemente llegarán tormentos, pero mi Señor se glorificará en ellos. Así como le ocurrió, ¿sí?, a José, ¿sí?, así como le ocurrió a este varón, que sus hermanos por envidia le venden, ¿sí?, y llega hasta Egipto vendido, ¿sí?, y pareciera que se le acaba todo.
Pero Dios utiliza esa misma cosa que ocurre, ¿sí? Esa misma situación, y la transforma en bendición. Bendición no solamente para Él, sino para sus seres queridos. ¿Cuál es tu actitud ante la situación que estás pasando? Y posiblemente me digas, no, hermano, gracias a Dios no estoy pasando por ningún momento difícil. Eventualmente van a venir. Y te conviene estar preparado, ¿sí? ¿Cómo me preparo yo para un momento difícil? Prepárate ahora que no lo tienes. Prepárate en oración. Dobla tus rodillas delante del Señor. Habla con Él. Preséntate a Él diariamente. Dile, Padre, estoy agradecido por tantas bondades. Estoy agradecido por tanto amor que has manifestado hacia mí. Estoy agradecido porque no tengo pruebas, no tengo dificultades. Y te pido por favor que si llegan, me ayudes a poder estar en comunión contigo para salir adelante de ellas. Si el problema es de salud, ¿sí? Y mi Señor Jesús levanta, te restaura, dale alabanzas a Él. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas a tu alrededor se enteraron de tu problema? Y cuando el Señor te restaura, no te olvides de dar gloria a Dios delante de estas personas. Porque a veces somos buenos para comunicar lo que no se necesita comunicar. Pero a la hora de dar un testimonio, a veces mordemos nuestros labios, a veces refrenamos nuestra lengua. Y es necesario comunicar, es necesario hablar, es necesario testificar. Que Dios nos ayude, ¿sí? Que Dios nos conceda a nosotros tener una actitud reverente delante de Dios. Una actitud humilde delante de Dios. Una actitud como la de aquel leproso que ve a mi Señor Jesús y se postra de lejos y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es tremendo. Porque nosotros conocemos enfermedades muy fuertes, enfermedades agónicas y enfermedades muy duras. Pero la lepra era una enfermedad muy tremenda. Era una enfermedad que mataba a la gente en vida. Primero porque la piel se le carcomía y la piel se le iba pudriendo en su cuerpo. Y segundo, porque el hecho de tener esa enfermedad hacía que le aislaran de las demás personas. Entonces, aunque tenía vida, tenía que estar solo. Y ante esta enfermedad, ante esta situación, posiblemente si hubiera sido yo, que veo al maestro de lejos, yo me le arrodillo y le digo, Señor, sáname por favor. Le digo, Señor, restaura mi salud, restaura mi vida. Posiblemente eso lo hubiera dicho yo. Pero el leproso del cual narra la Escritura le dice, como dijo mi Señor Jesús en el monte Getsemaní, si quieres, pasa de mí esta copa. Le dice el leproso, le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Qué hermoso que esa sea nuestra actitud ante los momentos difíciles. Qué hermoso que nuestra actitud sea buscar la voluntad de Dios. Lo que dice el leproso, Señor, si quieres, es buscando la voluntad de Dios, ¿sí? Y ante ese Señor, si quieres, puede limpiarme, dice la Escritura, de que mi Señor Jesús llega a él, le toca y le dice, quiero ser limpio. Oh, aleluya. Una actitud correcta trae los resultados correctos. Una actitud humilde, una actitud de reverencia, una actitud de aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, de seguro nos va a dar muchas virtudes, ¿sí? Nos va a dar la oportunidad de contemplar el poder de Dios. Porque eso es virtud, si es poder de Dios. Nos va a dar la oportunidad de ver cómo Dios se magnifica, cómo las obras de Dios son hechas y manifiestas para la gloria de Dios y para el beneficio de su pueblo. Te invito a que reflexiones acerca de tu actitud. Te invito a que te hagas un examen, ¿sí?
Como dice la Escritura, si cada uno se examinase a sí mismo, que mires cuál ha sido tu actitud hasta este día en las pruebas. Si tu actitud ha sido de reverencia, de humildad y de aceptar la voluntad de Dios, alabanzas a Dios por ti. Pero si no, aún hay tiempo. Tiempo de retomar. Tiempo de hacer las cosas de la manera correcta. Tiempo de buscar la voluntad de Dios, el reino de Dios y su justicia, para que lo demás venga por añadidura. Bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro, agradecidos por tu palabra, Señor. Pedimos por favor nos concedas asimilarla en nuestra vida. Que nos concedas, Señor, poner por obra tu palabra. Que podamos vivirla, mostrar frutos, Señor. Dar frutos para ti. No frutos solamente para que alguien los mire y alabe y nos alabe a nosotros, no. Para que alaben al que vive por siempre, aquel que estuvo muerto y resucitó, aleluya, al primero y al último, al alfa y la omega, al principio y el fin, al Rey de reyes y Señor de señores, a Jesucristo nuestro Señor. A Él sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Te pido por favor que visites al enfermo, Señor, que le sanes, que restaures, Señor, al que está destruido, destrozado, Señor, herido, lastimado, que por favor consueles al afligido, Padre eterno. Padre mío, ayuda, Señor, cada corazón. Visita a cada persona, cada oyente, Señor, cada persona que se dispone a recibir tu palabra, que pueda, Señor, recibirte a ti y recibir, Padre de la gloria, salvación para su alma. En el nombre de Jesucristo, te doy gracias por este tiempo que nos regalas. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Si el Señor lo concede, en una próxima oportunidad, aquí estaremos para compartir algo más de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga.